Empezar con una oración que no hacemos nosotros, pero dice algo así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mire, por allá dijeron algunos amén. Este es un rezo muy conocido. Algunos lo conocen como el Ave María, ¿no? Y hemos titulado este mensaje Madre de Dios, quizás con una interrogante: Madre de Dios, ¿sí? Y vemos este tipo de oraciones que hacen algunas personas que se hacen llamar cristianos, ¿ok? Se hacen llamar cristianos, pero hacen este tipo de oración. ¿Cuál es el problema con esta oración? O con respecto al tema de la mariología, o con el tema de María en su función dentro de la iglesia, hay muchas vertientes, ¿no? ¿Cuál es el problema con esta oración? Bueno, lo primero que podemos decir es que no oramos a María, ¿sí? El primer problemita, ¿sí?, antes de empezar a meternos con la oración, es que primero no cabe dentro de la creencia cristiana, no cabe porque nosotros no le oramos a María. Ya por ahí, ya todo lo demás es desperdicio. Pero cuando nosotros decimos, bueno, mira, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, eso lo dice la Biblia. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús, eso también es bíblico. Ahora, el problema es en sí la oración. ¿Por qué orar a María? No es bíblico. No se debe orar a María, ¿sí? De hecho, el Señor Jesús, y como primer punto en este tema de mariología y de la deidad y la adoración y todo esto, es a quién debemos orar. ¿A quién debemos orar? El Señor Jesús dice: todo lo que pidáis, en Juan 14, 13 y 14, dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos, hermanos, que las bases de la oración están bien claras. El mismo Señor Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, se ora al Padre en el nombre del Hijo, ¿sí? Esa es nuestra fórmula de la oración. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Y el mismo Señor Jesús nos los deja claro: lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Hijo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando decimos Ave María, o Madre María, Madre de Dios, yo no sé qué broma, ruega por nosotros. Ajá, ¿cuál es el problema si dice bendita eres entre las mujeres? La Biblia dice bendito. El problema es que no le oramos a María, ¿sí? ¿Cuál es el problema? No le oramos a María. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús estableció que le pidamos al Padre en su nombre. Esa es nuestra fórmula de oración. Y de hecho estuvimos el martes trabajando con el tema de la oración y vimos muchos principios de cómo debemos orar, cómo no debemos orar, cosas que debemos evitar. Todo eso lo vemos en discipulado. Pero yo quiero que nosotros veamos un texto base en el Evangelio según San Lucas, y vamos a leer del 26 al 38 para que veamos también a María en la Biblia y veamos la obra del Señor allí. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, algo que también debemos desmontar es la aversión a María. ¿Sí? Porque muchas veces los cristianos como que no queremos saber nada de María. ¿Sí? Es decir, como que nos sentimos enemigos de María. Del ídolo y de la idolatría somos enemigos. No queremos nada con la idolatría. Y de esos muñecos que hacen, que supuestamente son María, nosotros no queremos nada con eso. Pero cuando vemos bíblicamente, vemos que sale María, sí dice que es bendita entre las mujeres, sí dice que fue bendito el fruto de su vientre, y hay un término que nació en el año 400 aproximadamente después de Cristo, y es un término que es Theotokos, ¿sí? El Theotokos o el Theostokos significa algo así como madre de Dios. Y yo quiero que usted vea este término, porque el término Theotokos como madre de Dios, realmente, originalmente no es así madre de Dios, sino es la que dio a luz a uno que era Dios. Es el término etimológicamente más correcto. Cuando vemos Theotokos, es la que dio a luz a uno que era Dios. Entonces, hoy día usted y yo escuchamos ese término, Theotokos, la madre de Dios, pero cuando profundizamos, no es la madre de Dios, es la que dio a luz a uno que era Dios, nos podemos engrinchar. Porque en nuestro contexto, ya con toda la mariología, con toda la idolatría a María, en nuestro contexto, escuchar ese término automáticamente nosotros, no, eso no es así. ¿Sí o no? ¿Verdad que escuchar madre de Dios es como que, ¿qué es eso? No. Ahora, este término nace en un contexto. Yo quiero también hablarles un poco de ese contexto. Un tal Nestorio, un tal Cirilo. ¿Han escuchado esos nombres? Nestorio de Constantinopla, ¿sí? El concilio de Éfeso, en el año 431. Entonces, eso con respecto a la historia de la iglesia. ¿Por qué le hablo de esto? Porque ese término Theotokos, madre de uno que era Dios, nace por un asunto serio. ¿Cuál era el asunto serio? Que muchos estaban diciendo que Cristo no era Dios. ¿Sí? Que Cristo no era Dios y que María no pudo dar a luz a uno que era Dios. Entonces, negar la deidad de Cristo era lo que se estaba debatiendo en el 400. Eso era lo que estaba en juego. Nestorio, un ministro bastante apasionado, él defendía y decía, bueno, Theotokos no, es Cristotokos.
pero en su afán por defender la deidad de Cristo y explicarla, él decía, mira, él era humano, la mitad, y la mitad era Dios. En el vientre de María estaba la parte humana, y cuando nace, bueno, nace la parte divina, pero no se mezcla la parte humana con la divina. Entonces, él terminó cayendo en una herejía, queriendo defender la deidad de Cristo, cayó en una herejía de decir que Cristo no era 100% Dios. Y en el concilio de Éfeso, él fue considerado un hereje, porque apareció un tal Cirilo de Alejandría que defendió la posición que Cristo o Jesús, Emmanuel, era 100% Dios y 100% humano. Entonces, este misterio era lo que se estaba debatiendo cuando nace el término Theotokos. No era la deidad de María. María no tenía nada que ver con la discusión. La discusión era basándose en si Cristo era 100% Dios o era una mezcla de un semidios o un hombre con destellos de Dios. Porque Nestorio al final lo que hizo fue como decir que Jesús era un hombre con destellos de Dios, con destellos de divinidad. Y eso es una herejía. En estos días, un profesor de un instituto nos estaba diciendo que Jesús no era 100% Dios. Y yo, wow, qué impresionante que a estas alturas, en un instituto de teología, nos estén enseñando la herejía nestoriana. Eso es herejía, hermano. ¿Cómo yo explico que Jesús era 100% Dios y 100% hombre? Hermano, la Biblia dice que el Señor lo implantó en María y él nació, pero él ya era preexistente. ¿Sí? ¿Cómo lo explico? No tengo una explicación lógica, pero sí bíblica, de que sí era Dios. Sí es 100% Dios y sí nació 100% humano. No es que era la mitad Dios y la mitad. No, es algo, un misterio. Es parte de un misterio que sí era 100% Dios y sí nació 100% humano. ¿Cómo explico yo eso? No tengo una explicación. Ahí entra la fe. Ahora, ¿lo dice la Biblia? Sí lo dice la Biblia y así lo debo creer. Amén. Entonces, en ese problema, en esa disyuntiva de que si Cristo era Dios o no, es que entra el término Theotokos. Bueno, pero es que María sí parió a Jesús y Jesús era Dios. ¿Ustedes creen que María parió a Jesús? ¿A Jesucristo hecho carne lo parió, sí o no? ¿Y él era 100% Dios? Entonces, en ese contexto es que se usa el término Theotokos, la que parió a uno que era Dios. Ahora, luego se empieza a desvirtuar. Pero en el contexto, si usted me pregunta entonces, en esto alguien me decía, no, pero usted no me ha dicho cuál es su posición con Theotokos, si es la madre de Dios o no. En el contexto del 431, el concilio de Éfeso, que se estaba discutiendo la cristología de que si Cristo era 100% Dios o no, en ese contexto que surge la palabra Theotokos para defender la divinidad y la plenitud de Cristo, en ese contexto yo creo, sí, María es la madre de uno que era Dios. Es decir, María, porque la palabra madre viene de mater, de matriz. O sea, de la matriz de María salió uno que era Dios. Ahora, hermano, no me vea feo, no se ponga bravo conmigo, no me vaya a lanzar tomate ni piedra. No estamos diciendo
de ninguna manera que María es el origen de Dios. Eso yo no lo estoy diciendo, ¿verdad que no? Y por si acaso lo aclaro, porque eso es como que la disyuntiva que uno puede tener, el cortocircuito, que pero ¿cómo que es la madre de Dios? No, ella parió a uno que era Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le concibió, el Señor le permitió tener, ser fecundada por el mismo Señor. Esa parte sobrenatural es impresionante. El Señor vino sobre ella y en su vientre, ¿cómo fue eso? Un cigoto con el Espíritu Santo. Hermano, no les explica. ¿Sí? Pero ahí ella concibió del Espíritu Santo. Es decir, la esperma que fecundó el óvulo era divina, si queremos verlo de una manera, ¿no? Era divina, vino de Dios. O sea, sobrenaturalmente, en la soberanía de Dios, el Señor le plació que en María fuese implantado. ¿Por qué? Porque Él tenía que venir en forma humana. Él tenía que, para poder pagar el precio y cumplir con la ley, Él tenía que venir en forma humana. Entonces Él se despojó de sí mismo, se hizo hombre, se hizo carne, pero no dejó de ser Dios. Y ahí está la disyuntiva. Entonces, en ese contexto, yo sí creo, bueno, sí, la Theotokos es un término en el contexto del concilio de Éfeso, de que María es la madre de uno que era Dios. La cosa es que ese término no se usó como María madre de Dios, sino que la madre de Dios, pero refiriéndose a que era la madre de uno que era Dios. En ese contexto sí yo creo eso, porque creo que Cristo era y es 100% Dios. ¿Cuántos lo creen? Y vino a esta tierra por la voluntad de Dios desde el vientre de una madre. Ahora, Él era preexistente, y ahí el detalle, ¿no? Que quizás puede hacer ruido, pero Él es preexistente. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y este verbo estaba con Dios, y este verbo era Dios. Hermanos, Él es preexistente. Es decir, con decir que María parió a uno que era Dios, no estamos diciendo que el origen de Cristo está en María. No. ¿Quién fue primero, María o Cristo? ¿Quién fue primero, María o Jesús? Jesús fue primero, hermano. Jesús es preexistente. Entonces, cuando nosotros afirmamos en la Theotokos, en ningún momento estamos diciendo que María le dio origen a Dios. No, sino que ella fue la bienaventurada que tuvo a Dios en su vientre. Qué impresionante, ¿no? Es impresionante. Pero eso es lo que creemos, hermano. Porque si no sería decir que Cristo no era Dios. Y eso era lo que se estaba debatiendo en el 430, 431, cuando surgió el concilio de Éfeso. Todos los demás concilios, después del de Éfeso, coincidieron en que Nestorio era un hereje. Y coincidieron en la Theotokos. Entonces, hermano, teniendo eso claro, creo yo que está claro, ¿verdad? A ver, ¿quiénes están claros en eso? ¿Podemos seguir avanzando? Ah, no vale. Puros teólogos de los duros. Gloria al Señor. Para nosotros, ¿quién es María entonces? María es una consierva, hermano. Una consierva. Ahora, porque María fue instrumento de Dios, porque María fue usada por el Señor para ser la portadora de Dios en su vientre, porque Jesús es Dios, nosotros consideramos igual que es una hermana, una sierva de Dios. Pregunto, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Ay, hay unos que no son siervos de Dios, hermano. Vamos a dar otra oportunidad. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Entonces María es una consierva, es coigual en ese sentido, porque ella sirvió al Señor y usted y yo servimos al Señor, amén. Estamos en igualdad en cuanto a que servimos al Señor. Entonces es una hermana.
una hermana en Cristo. Sí, por decirlo de una manera, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera. Es una hermana, es una consierva. No es nuestra enemiga. Y eso también es el pedacito que nosotros muchas veces podemos predicarle a los católicos, quitándonos de la mente que María es nuestra enemiga. ¿Sí? No, pero es que ustedes no quieren nada con la Virgen María. Y si usted se quita el grillo evangélico de la mente, usted puede decir, no, pero no, la Virgen María, yo creo en la Virgen María, claro que sí. ¿Cómo así que tú crees en la Virgen María? Claro, yo creo que ella existió, yo creo que ella fue una sierva de Dios, y yo creo que ella es una hermana en Cristo. Hasta ahí creo en ella, ¿verdad? Hasta ahí. Pero te da oportunidad de tú poder entrar y predicar. Pero si tú estás engrinchado y apenas te nombran María, tú no quieres nada y empiezas a reprender y le haces la cruz a la gente, no te da chance de entrarle y predicarle a la gente. Y puede ser usado para libertar a muchas personas, pero tienes que tenemos que quitarnos ese grillete, ¿no? María, ponga la mano así y diga, María no es mi enemiga. No la idolatro, no la sirvo, no le oro, tampoco la odio. Amén. ¿Verdad que sí? Es importante tener eso claro. Porque, hermano, yo se lo digo porque yo nací en la iglesia cristiana de una manera u otra, ¿no? Entonces yo como joven, como niño, en un momento yo sentí la influencia y yo cuando me mencionaba María, yo sentía que me estaban mencionando un enemigo. ¿Sí? O sea, como niño, como joven, mi formación me daba a entender que María era mi enemigo. Y apenas me decían la Virgen María, yo, ay, Señor, reprenda al diablo, en nombre de Jesús. Le hacemos la cruz, la atamos, la pisoteamos, la resatamos, la lanzamos para los desiertos. ¿Sí? Porque la formación, muchas veces cristiana, nos lleva como que a tener repulsión hacia María. Y hoy quiero que desmontemos eso, porque el odio no es de Dios. Y María no es nuestra enemiga. Repito, no le oramos, no la veneramos, no la adoramos, la consideramos ¿qué? Una hermana, una consierva. La consideramos una mujer bendita entre las mujeres. Una mujer que fue bendecida, hermano. Por encima de todas las mujeres, María fue bendecida. ¿En qué sentido? Más nadie tuvo a Dios en su vientre. ¿Quién fue la mujer que tuvo a Dios en su vientre? María. Por eso es bendita. ¿Sí? Es bendita porque tuvo el privilegio de tener a Dios en su vientre. Imagínense esa bendición. En ese sentido, es una mujer que fue bienaventurada, bendecida. ¿Sí? Una hermana nuestra que fue usada por Dios de una manera impresionante. ¿La adoramos por eso? No. Adoramos al que estuvo en su vientre. ¿Sí? A ella la consideramos muy bienaventurada y alabamos al Señor por su vida. Pero alabamos es al Señor, no a ella. ¿Sí? Pero sí la consideramos una hermana, una consierva bendita entre todas las mujeres. Cuando el ángel Gabriel le dice, en el versículo 26, y se narra hasta el 38 que le estuvimos leyendo, ¿no? Ahí en Lucas, usted ya lo leyó conmigo. Y se narra que Gabriel le dice, vas a concebir al Hijo de Dios. Ahí vemos con claridad, hermanos, que María portó al Salvador en su vientre. Lo que decíamos al principio, Teotocos. Ella fue madre de uno que era Dios. Y de ahí sale el término madre de Dios. Porque ella tuvo a Dios en su vientre.
Y yo no sé si a usted le hace ruido, pero cada vez que yo digo, ella tuvo a Dios en su vientre, a mí me hace un chispazo así, en la cabeza. ¿A quién más le hace un chispazo? Yo lo voy a decir de nuevo y usted va a decir, si le hace un chispazo, usted levanta la mano. María tuvo a Dios en su vientre. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Verdad que hace un chispazo así como que, oye, María? Porque suena como raro, ¿ah? Pero si partimos de que Jesús es Dios, ¿a quién tuvo María en su vientre, hermano? A Dios. No caigamos en la herejía nestoriana, mucho cuidado. Mira que el hermano Néstor se congrega en el segundo turno. Entonces vemos que María sí tuvo a Dios en su vientre. María fue un ejemplo de fe. Hermanos, ¿usted se imagina eso? En el versículo 38 ella le responde al ángel y le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Hermanos, en este contexto, una mujer que salía embarazada estando desposada, sin casarse, y salía embarazada de otro que no era su esposo, José. Ella salió embarazada no de José. Eso era motivo de que la apedrearan. Socialmente eso implicaba que a ella la mataran a pedradas, hermano. Entonces era algo muy delicado salir embarazada de alguien que no era su esposo, que todavía no era su esposo, sino que estaba desposada, es decir, todavía era virgen. Imagínense esa locura. O sea, es algo muy fuerte, es algo a los ojos humanos imposible, primero. Segundo, causa de persecución y posible causa de muerte. Y aún así, después de como que escuchar todo lo que le estaba diciendo el ángel, ella da un paso de fe y le dice: he aquí la sierva del Señor. Ella se cataloga: bueno, yo soy una sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, ¿cuántos hemos pasado por momentos difíciles y se nos ha pedido algo, o Dios nos ha pedido que demos un paso de fe, pero ese paso de fe implica poner en riesgo nuestra vida, ese paso de fe implica poner en riesgo nuestro trabajo, ese paso de fe implica poner en riesgo cosas materiales, y muchas veces nosotros, por no poner en riesgo lo terrenal, abandonamos el propósito divino y dejamos lo terrenal como prioridad, por no perder el negocio, por no perder los churupitos, por no perder un porcentaje. ¿Cuántos hemos hecho eso, hermano? Sinceramente, ¿verdad que muchos hemos caído en eso? Es decir, poner por prioridad lo terrenal porque es como lo más seguro humanamente. No, ya va. Gabriel, un momentico. Espérate que yo me case, que yo esté con mi esposo, ¿sí? Y ahí me pones el muchacho. Pero una vez que ya se haya hecho el casamiento, que se haya consumado el matrimonio, y entre José y yo, bueno, ya acordamos tenerlo en secreto, pero por lo menos él ya va seguro, pues. ¿Quién hubiese pensado así? Muchos hubiésemos pensado así, ¿verdad? Y es lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, hermano. Decimos: ya va, Señor, déjame asegurar aquí primero y después me ocupo de lo tuyo. ¿Sí? Ya va, Señor, déjame aquí hacer algo aquí rapidito y después, bueno, ya con los pelos en la mano, yo voy. Muchas veces no actuamos en fe, hermano. Y María nos dio un ejemplo de fe impresionante, hermanos. Entonces, ¿por qué ver a María como nuestro enemigo si la podemos ver como una sierva de Dios que nos dio un ejemplo de fe? Como una sierva de Dios bendita entre todas las mujeres. ¿Sí o no? Además, ella fue la que le pidió
la que le instó para que Jesús hiciera su primer milagro? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Y ese es uno de los argumentos fuertes de los que le gusta. Y dicen, ajá, pero si tú tienes algo en contra del licor, te pregunto, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? No fue levantar a los muertos, no fue convertir el agua en vino, hermano. Asegurarse de que en la fiesta no faltara vino. Y por ahí puede salir una herejía, ¿no? Si yo malinterpreto eso. Pero ese fue el primer milagro, hermano. Y María fue la que le dijo al Señor, la que lo instó, que se había acabado, que hiciera algo. Entonces vemos a María, y no solo en esa ocasión, sino que a lo largo de la Escritura, en la vida de Jesús, podemos ver a María en la participación en la vida de Jesús. Cuando se les perdió, ¿sí? Vemos a sus padres buscando a su hijo. Entonces vemos a su madre regañando a su hijo. Entonces, vemos cómo ella participó en la vida de Jesús. Aunque Jesús estaba por encima de ella, está por encima de ella, ella participó en la vida terrenal de Jesús. Ahora, viendo todo esto, viendo a María con otros ojos, conociendo un poco de historia de la iglesia, la Teotocos, cuando surge este término, viendo a María como la que tuvo a Dios en su vientre, viendo a María como una consierva, como una hermana, como una mujer bendita entre las mujeres, viendo a María como un ejemplo de fe, como alguien que participó activamente en la vida de Jesús en esta tierra, también debemos ahora poner un límite, decir, ahora, ¿qué no creemos de María? ¿Sí? Todo esto creemos que María lo hizo y gloria a Dios por la vida de María. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida de María? De María Esther. Amén también, ¿verdad? No, claro, no estamos hablando de María Esther, hermano. Pero damos gloria a Dios por María, la madre de Jesús. ¿Sí o no? Alabamos al Señor por ella. No alabamos a María, alabamos al Señor por ella, repito. Ahora, ¿qué no creemos? Y una de las cosas primordiales, que ya lo mencionábamos en la introducción, es que no intercede por nosotros. Dígale a su vecino, no intercede por nosotros. María no intercede por nosotros. Ese papel de abogado que se le da a María, bíblicamente no existe. Ese papel de abogado que se le da a María, bíblicamente no existe. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra que tenemos un abogado, a Jesucristo como nuestro abogado también. Entonces el papel de abogado, atribuírselo a María, es caer en una herejía. Porque la Biblia dice que nuestro abogado es el Señor Jesús. Y dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Entonces, ¿en dónde cabe María? No cabe. No cabe. Y vemos entonces que ha sido una desvirtuación de la mariología o el estudio de María, y se le ha dado atributos no bíblicos a una mujer natural, a una gran sierva de Dios, pero que era una mujer natural. ¿Usada por Dios? Sí, pero una mujer natural. Si María no cree en Jesús, María se va para el infierno. ¿Sí lo vemos? Entonces no tiene papel para interceder por nosotros. Porque el que intercede por nosotros, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el papel de mediador que se le da a alguien para que medie, para que interceda por los hombres, viéndolo como abogado, viéndolo como ese intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Dónde entra esa frase en la Biblia, hermano? No entra, hermano. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama, ese mediador se llama, se llama Jesucristo. No intercede por nosotros. Repito, no es nuestra enemiga, no la odiamos, pero tenemos claro que ella no tiene el papel de intercesora por nosotros. ¿Sí? Si usted no vaya a salir de aquí rezando la Ave María. No. Porque por ahí vi unos que me estaban siguiendo y dijeron amén y todo. No. Ella no intercede por nosotros, hermano. Hay un solo mediador. Ahora, hay algunos que le dan la atribución de salvación incluso. Es decir, que María tiene el papel salvífico y es corredentora. Es decir, que junto a Cristo ella funciona como salvadora. Y por ahí, bueno, hubo una noticia bastante interesante en estos días, ¿no? Que un líder de un grupo grande que considera la corredención de María, salieron anunciando que reconocían que María no era corredentora y que el único redentor es Cristo. Y yo, bueno, gloria a Dios, se le cayó un pedacito de la venda. Aleluya. Pero nosotros siempre hemos creído eso y tenemos que tenerlo claro. No creemos en la corredención de María. María no tiene ningún papel salvífico dentro de la iglesia. Que fungió como un instrumento para que el Salvador se hiciera carne. Gloria a Dios. Ese fue su papel. Ser instrumento para que el Salvador se hiciera carne, viniera en carne. ¿Sí? Pero no es corredentora. Y en Hechos 4:12, la palabra del Señor nos los dice con énfasis: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces esas oraciones que la gente hace, bueno, sálvanos María. ¿Sálvanos de qué? María no tiene poder para salvar, hermano. Sálvanos. Líbranos de la muerte. O después de la muerte, sálvanos. Realmente yo desconozco muchas de esas cosas, ¿no? No he tenido, sino lo que leo al respecto de esas oraciones. Pero sí leí algunas. Es un vacío espiritual que en medio de la confusión el enemigo aprovecha para captar gente para que se rindan en idolatría. ¿A quién están orando, hermanos? ¿Y quién les responde cuando oran a María? Y oye, hermanos, y yo creo que no quiero herir susceptibilidades, pero tengo que decirlo. Quien responde cuando usted le ora a un ídolo es el diablo. El milagro de la Virgen María, déjeme decirle que la Virgen María no hace milagros, porque ella cree en Jesús y ella se rindió a Jesús y ella está en un lugar donde la resurrección de los muertos será partícipe. Eso es lo que yo creo. Pero ella no tiene ninguna participación actual en milagros. Entonces, ¿quién hace esos milagros, pastor? Si Dios dice que no comparte su gloria, si Dios dice que es un Dios celoso, si Dios dice que no le adoremos ni oremos a más nadie sino a Él,
y que en ningún otro hay salvación, que si Dios dice que Él es el único y el único nombre dado a los hombres es Jesucristo, y Él es un Dios celoso y desde siempre se ha visto que Él no acepta ni comparte su gloria con nadie, ¿usted cree que Dios apoya la idolatría y responde en medio de la idolatría? No, amado hermano, aunque suene duro, pero es un milagro. Los milagros que se dan dentro de la idolatría, dentro de la brujería, son obras del diablo para mantener engañado y cautivo a la gente y llevarlos al infierno. Y se repiten patrones, se repiten cosas. Entonces, mis amados hermanos, tengamos cuidado con esto. ¿Sí? Aunque se hieran susceptibilidades, me disculpan, es lo que dice la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos, sino Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces diga, María no es corredentora. Amén. Alaba al Señor, hermanos. Sí. Hay otras cositas que se creen con respecto a María, y entre ellas se creen, una es que se cree que ella, así como Jesús, ella también ascendió al cielo. Es decir, que ella no murió, sino que ella ascendió al cielo. Hermanos, eso no tiene ningún asidero bíblico, ningún respaldo bíblico de que María subió al cielo. Creemos que María va a subir al cielo cuando todos los muertos en Cristo suban al cielo. Ese será el momento que ella suba al cielo, cuando todos los muertos en Cristo resuciten primero, que es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí yo creo que ella es que va a subir al cielo. Pero eso de que María no murió, sino que ascendió al cielo, es una creencia añadida y no es parte de la fe cristiana, no tiene fundamento apostólico, no enseñaron eso los apóstoles, no está en la palabra, por lo tanto nosotros no creemos en eso. Otra cosa que no creemos, en su virginidad perpetua. ¿Sí? La Virgen María, bueno, ella fue virgen y la parte milagrosa es que ella tuvo a Dios en su vientre, cortocircuito de nuevo, ella tuvo a Dios en su vientre siendo virgen. Por de ahí el tema de la Virgen María. Sí, hermano, ella fue virgen teniendo un embarazo. Ese es el tema milagroso, ¿no? Ahora, dice Mateo 1, 24 y 25, que el Señor se le apareció a José en un sueño, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, tuvo que haber una intervención divina que le hablara a José, porque imagínense usted que el Señor no le diga nada a José. No, este me montó el cacho. ¿Sí? Eso es lo que un hombre natural piensa. Pero el Señor se le reveló a José también, y José obedeció al Señor y dice que hizo como el ángel le dijo y no conoció. Esa palabra de que no conoció habla de la intimidad, es decir, no intimó con su esposa hasta después de que nació. Tener sexo durante el embarazo son cosas que pueden suceder.
a menos que haya una contraindicación médica. Pero aquí se dice que no tuvieron sexo, que no conoció a su mujer, sino hasta después de que nació su hijo primogénito. Entonces, hermanos, en este versículo nos da a entender que la virginidad de María fue hasta que nació Jesús. ¿Sí lo ven? En este versículo se ve con claridad que María fue virgen, se mantuvo virgen, embarazada, dio a luz siendo virgen, pero después su esposo la conoció. Es decir, él no la conoció hasta después. Eso se aplaude, se alaba. Sí, fue la Virgen María. Pero actualmente ella no murió siendo virgen. No creemos en la virginidad perpetua de María. En Mateo 13, versículos 55 y 56, vemos como la gente preguntaba, ¿este Jesús no es el hijo del carpintero? Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? Mateo 13, 55 y 56. ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Su mamá no es María y sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas? Hermanos, y aquí y en otros textos vemos cómo se habla de los hermanos de Jesús. Por supuesto, no desconozco el argumento que se usa para refutar este texto o los textos donde hablan de los hermanos. ¿Cuál es el argumento que se usa? El argumento que se usa que es que en griego la misma palabra para hermanos es para primos. Entonces el argumento que usan muchos es para decir que, bueno, no necesariamente eran sus hermanos, probablemente eran sus primos, porque en griego la palabra que se traduce como hermanos es la misma que se usa para hermanos y para primos. Entonces probablemente Jacobo, José y Judas no eran hermanos, sino que eran primos. Sin embargo, los grandes historiadores y estudiosos han desmentido esta postura y se hace referencia que sí, hermano, aquí se está refiriendo a hermanos, es decir, a hijos de José con María. Sin embargo, sepan que está ese argumento allí, pero lo que sí es cierto es que nosotros no creemos en la virginidad perpetua de María. Es decir, ella fue virgen, ¿hasta cuándo? Hasta que tuvo a Jesús. No sabemos cuánto tiempo esperó José, pero la Biblia dice que hasta que tuvo a Jesús, él no conoció a su esposa. Y también vemos que la Biblia habla de los hermanos de Jesús, hijos de María. Este tema de la mariología, este tema de María, ¿por qué es importante para la iglesia? Porque al no hablarlo, constituye muchas veces un área de desconocimiento. Y hay gente que sí lo está hablando, y hay gente que sí lo está estudiando, y cuando a usted se le pida razón de su fe y se le demande una explicación, usted tiene que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿sí o no? Pero si usted lo desconoce, usted no va a poder presentar defensa. Y hoy estoy yo aquí como pastor dándole herramientas bíblicas para que tengamos la posición correcta con respecto a María. Que tengamos la posición correcta, bíblica, entendiendo incluso desde historia de la iglesia, desde el término Teotocos, que sí creemos que ella fue la madre de uno que era Dios, sí creemos que ella tuvo a Dios en su vientre, aunque Dios preexiste,
Aunque Dios fue primero que ella, Jesús fue primero que ella, sí creemos que fue una mujer bienaventurada. Amén. No le adoramos, no le rezamos, no le pedimos, no intercede por nosotros, no tiene poder salvífico, es una consierva, fue una mujer bendita entre las mujeres. Con esta claridad del tema, mis amados hermanos, yo creo que usted y yo tenemos argumentos sólidos, primero para nosotros tener una fe sana, sin dudas, como decía el hermano, sin esos vacíos espirituales, sin esas confusiones donde algunos caen y que necesitan un milagro y de repente, bueno, ya que en la iglesia no me responde Dios, yo le voy a prender una velita a María. Ya usted sabe, tienen los argumentos bíblicos de que esas cosas no tienen cabida en nosotros los cristianos y que si usted le pide a María hoy, le está pidiendo al diablo. ¿Sí? Y que el que está en nosotros, mis amados hermanos, es el único Salvador. Y yo quiero que usted se ponga de pie y juntos leamos Hechos 4:12 una vez más. A la cuenta de 3. ¿Preparados? Con eso vamos a cerrar allí este video, con eso vamos a cerrar esta predicación, porque creemos en el Señor por encima de todo. 1, 2 y 3. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Amén y amén. Aplaude al Señor.